Seguridad y salud en el trabajo. ¿En qué consiste este tema? Básicamente, seguridad y salud en el trabajo consiste en estar seguros que estamos haciendo lo que la ley ordena para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Ese es el riesgo de seguridad y salud en el trabajo. La ley desde hace muchos años nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, hay unas leyes que dicen, cuando vayan ustedes a contratar a alguien, hágame el favor y le informa cuáles son los riesgos a los que va a estar expuesto. Hace poco en Bogotá multaron a una empresa con 200 millones de pesos porque no le dijo a sus trabajadores que iban a estar expuestos a mercurio. Entonces, como eso es tóxico y no les informó, tenga la multa. Hay que avisarles a qué riesgos van a estar expuestos. Hay otras normas que dicen, cuando usted los vaya a contratar, entonces hágale el examen médico ocupacional de ingreso, el examen de ingreso, para saber si la salud de la persona le permite pues trabajar en lo que va a entrar a trabajar. Ese es el examen de ingreso. Ojo que la misma ley dice que además de ese examen de ingreso, hay otros 4 exámenes adicionales obligatorios que tenemos que hacer, además del de ingreso. Está el examen periódico. El examen periódico. Cada X tiempo tenemos que evaluar la salud de nuestra gente para ver si desde que entraron se han enfermado y si sí, pues a ver qué hay que hacer para que no se enfermen más. Ese es el periódico. El de retiro. Cuando se termine el contrato, tenemos que ver cómo salió. Y si se enfermó por el trabajo, reportárselo a la ARL. Ese es el de retiro. Ahí vamos en 3. Ingreso, periódico y retiro. Hay otro examen ocupacional que se llama examen ocupacional por cambio de cargo. Entonces, según la ley, cada que hagamos un examen médico ocupacional, cada que le pidamos a la persona ejecutar una actividad diferente para la que fue contratado, antes de ponerlo a hacer eso, tenemos que estar seguros que su estado de salud le permite hacer ese trabajo. Ojo, desde el punto de vista laboral, la última obligación de todo trabajador normalmente es, después de las 50.000 obligaciones de arriba, la última es, y hacer todas las demás que el empleador, cumplir todas las demás órdenes que el empleador le señale, algo así. ¿De acuerdo? Eso desde el punto de vista laboral es válido. Pero desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que estar seguros que la salud de la persona le permite ejecutar esa nueva actividad que se le va a solicitar. Ese es el riesgo, ese es el examen médico por cambio de cargo. Si ustedes a mí me contratan como conductor, desde el punto de vista de salud ocupacional me deben hacer una visiometría y de pronto una audiometría. Para conductor es eso. Pero si un día ustedes me necesitan poner en el área de mantenimiento para levantar cargas pesadas, pues antes de ponerme a levantar esa carga pesada me tienen que hacer un examen médico ocupacional para mirar si mi cintura, mi columna aguanta ese trabajo. Ese es el examen ocupacional por cambio de cargo. Y ojo que el riesgo, ese examen hay que hacerlo no solo cuando se pase de un riesgo menor a un riesgo mayor, también hay que hacerlo cuando se pase de uno mayor a uno menor. Entonces tenemos al de mantenimiento y a ese le hicimos el examen de columna y salió bien. Y resulta que lo vamos a pasar al cargo de secretario para que digite. En teoría el riesgo es menor, pero tenemos que hacerle el examen médico para estar seguros que no va a generar túnel del carpo. Es más, puede que pase de un cargo de secretaria de... Pongámosle una secretaria no muy estresada, secretaria de recepción, pongámosle. No, recepción puede ser estresante un poco. No, póngale, voy a poner un nombre ahí, secretaria de gestión humana. Y la vamos a pasar a la secretaria de la vicepresidencia comercial y de operaciones. Es secretaria. En teoría los riesgos que uno ve son los mismos, pero hay otro riesgo que no se ve
y que es muy importante, que es el riesgo psicosocial. Ese riesgo también tenemos que evaluarlo, el riesgo mental que le puede generar al trabajador su trabajo. Tenemos que evaluar ese riesgo. Ese es el examen por cambio de cargo. Y el quinto examen es el examen ocupacional de reingreso post-incapacidad. Cada que una persona termine una incapacidad y se presente a trabajar, antes de que empiece a trabajar, tenemos que estar seguros que después de la incapacidad puede trabajar bien. ¿Cuántos días de incapacidad y por qué concepto? Puede ser un día por una gripa. Hay que hacer el examen médico. Y les pongo el ejemplo de por qué. Supongan que ustedes tienen un conductor que los mueve en el carro, en la van o en lo que sea. El conductor se incapacitó un día por una gripa. Y resulta que el conductor en ese día que estuvo incapacitado tomó Pax, Dolex, Dristan, mejor dicho, de todo. Y eso, claro, todo eso da sueño. Y ese hombre al día siguiente, a pesar de que fue solamente un día de incapacidad, llega absolutamente dopado a trabajar, a manejar un carro en el que va uno. Ese hombre dormido manejando un carro es un peligro. Y ni hablar del de mantenimiento que se sube a trabajar a 20 metros de altura, dormido. Por eso puede ser un solo día por una gripa, hay que hacer el examen médico ocupacional de reingreso post-incapacidad. Debería ser para todos los trabajadores. En la práctica se le hace a los que ejecutan una actividad de alto riesgo. ¿Por qué no se le hace a la persona del área administrativa? Pues porque si llegó dormida y la cogió el sueño, pues se durmió y fue a dar contra el escritorio, pero de ahí no pasó. Pero diferente del conductor o el de mantenimiento. Exámenes ocupacionales. Entonces, ojo en lo que vamos. Avisarle los riesgos, los exámenes ocupacionales. Ojo que tenemos que, cuando ya contratamos a la persona, tenemos que hacerle una inducción al cargo. Tenemos que enseñarle cómo se hace el trabajo, a qué horas se hace, a qué horas no se hace. Y es que el argumento que muchas veces tenemos nosotros de, ay, pero tiene 20 años de experiencia, ¿yo qué le voy a enseñar a hacer el trabajo? Ese argumento no vale. No importa los años de experiencia que tenga, siempre debemos dejar evidencia de la capacitación que le dimos, de la inducción que le dimos para hacer el cargo. ¿Qué otra cosa tenemos que darle? Elementos de protección personal. Casco, botas, guantes, protección auditiva, respiratoria, gafas de seguridad. Y además de darlo, tenemos que dejar la prueba que se lo dimos. Y tenemos que dejar la prueba que le enseñamos a usarlo. Y tenemos que dejar la prueba que si pasamos por el lado y no lo estaba usando, lo sancionamos. Porque no ganamos nada dándoselo, dejando la prueba que lo dimos, dejando la prueba que le enseñamos a usarlo, y cuando pasamos por el lado lo vimos sentado sobre el casco, y en lugar de mandarlo a gestión humana para que le hagan los descargos y lo sancionen, en lugar de hacer eso, entonces, para no dañar el ambiente laboral y tal, le pegamos un calvazo. ¡Pum! Ay, usted sí, ¿no? Ay, se está buscando una muerte pendeja. Siga así o yo. Eso sirve mientras seamos amigos. Cuando dejemos de ser amigos y le caiga ladrillo en la cabeza, cuando salga de cuidados intensivos, le vamos a decir, pero a ver, yo le dije que usara el casco. ¿El qué va a decir? Del golpe se me olvidaría. Y es la palabra de él contra la de uno. El juez, ¿a quién le va a creer? Tenemos que entregarle a la persona, tenemos que darle a la persona, o tenemos que tener en nuestras personas jurídicas, en nuestras razones sociales, en nuestros sitios de trabajo, brigadas de emergencia. Tenemos que hacer simulacros. Todo eso es seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que, según las nuevas normas, tenemos que cumplir con una norma de seguridad vial nueva que entra a regir ahorita en junio de este año, que es la resolución 1565 del año 2014. Resolución 1565 sobre seguridad vial. Ojo con esa resolución.
¿Esa resolución a quién le aplica? A las empresas que tengan más de 10 vehículos o de un conductor para arriba. Más de 10 vehículos, resolución 1565 del año 2014. Más de 10 vehículos o de un conductor para arriba. Y esa normita es compleja de cumplir. No es imposible, pero es compleja. Nos obliga a montar un sistema de gestión para controlar el riesgo vial de nuestros trabajadores. Regálame un segundo, ya vamos con las preguntas. Voy a hacer un listadito rápido de las normas y enseguida vamos con todas las inquietudes. Ojo con esa resolución, 1565. Es muy importante. Un conductor para arriba o más de 10 vehículos. Ojo con esa norma. Hay otra norma de seguridad y salud en el trabajo importante, que nos obliga a identificar si nuestros trabajadores están estresados, sí o no, y por qué. Porque dicen estas normas que como empresa que somos, estamos obligados a controlar el estrés entre nuestros trabajadores. Esa resolución es la número 2646 del año 2008. 2646 del año 2008. Esta norma básicamente lo que dice es que tenemos que identificar si la gente está estresada y si sí, ¿por qué? Para eso tenemos que hacer una encuesta al año a todos los trabajadores, una al año a todos los trabajadores. Y entonces, dependiendo del perfil del trabajador, pueden ser más o menos hasta 200 preguntas. Y entonces cuando uno va en la pregunta 80, uno ya está estresado. Sí, además, esa encuesta tiene un resultado dependiendo si se la hacen a uno el lunes por la mañana o el viernes en la tarde con partido de la selección y que ojalá hayamos ganado. O sea, el resultado es totalmente diferente, pero tenemos que hacerla. Y el resultado de esa encuesta, ojo, tenemos que dárselo a un psicólogo especialista en salud ocupacional para que él nos ayude a montar un programa para prevenir el estrés. Ojo con esa norma de prevención de estrés. Uno tiene la idea que la salud ocupacional es cuidar la mano, el pie, el brazo, la cabeza, y eso era antes la salud ocupacional. Hoy en día, la salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo como se conoce hoy en día, implica además cuidar la salud mental del trabajador. A eso es a lo que le están apuntando las nuevas normas, al punto que en agosto del año 2014 salió un decreto que cambió la tabla de enfermedades laborales en Colombia. Y según ese decreto, hoy en día puede ser enfermedad laboral la gastritis, la dispepsia, el colon irritable. Entonces le entendía yo a un médico que la gastritis, pues la que a veces le da a uno. La dispepsia es cuando uno se siente con el estómago, sí, inflado, pero no es la inflamación permanente que ya tenemos algunos, sino la esporádica, esa que uno no se halla, esa. Y el colon irritable, pues creo que eso ya es la tapa. Trastorno de sueño. Entonces que uno se despierta a las 3 de la mañana y ni idea por qué. Trastorno adaptativo. Infarto, accidentes cerebrovasculares. Todo eso puede llegar a ser enfermedad laboral, y lo grave es que todo eso puede ser laboral si la persona ha estado sometida a estrés. Entonces tenemos que identificar el estrés, controlarlo, para que si alguna enfermedad de esas se presenta, nosotros podamos demostrar que hicimos lo necesario para evitarla. ¿De acuerdo? Tenemos que tener esa evidencia. Ojo con eso. No es solo contratar bien, no es solo afiliar y pagar bien la seguridad social, es que a todos los que hayamos contratado les ayudemos a evitar accidentes y enfermedades, haciendo inducciones, haciendo capacitaciones, entrenamientos, dando elementos de protección, controlando el tema de salud mental. Ese tema de salud mental, eso forma parte de la prevención de este tema de estrés, el Comité de Convivencia Laboral, por ejemplo. Esta es una forma de controlar el estrés. Ojo con este tema porque a mí no me preocupa tanto el enfermo de verdad. Porque bueno, si hay alguien que de verdad está siendo víctima de acosos, de presiones indebidas y se está enfermando, la norma está bien.
para ayudarle a él. A mí no me preocupa el enfermo, a mí me preocupa el mañoso, el marrullero, el mentiroso, el ventajoso. Ese, porque con normas como estas, si nosotros no hemos hecho bien nuestra tarea, él puede abusar y nos puede colocar contra la pared. Entonces, no demos papaya. Hoy en día, en nuestra fuerza laboral estamos recibiendo muchachos que crecieron con un método educativo diferente, yo no digo mejor o no mejor, digo diferente, donde todos los días, entre otras cosas por ley, hay que decirles a ellos cuáles son sus derechos. Derechos. Pero el tema de los deberes, de las obligaciones, no se enfatiza con la misma importancia. Entonces son muchachos que en algunos casos, varios lamentablemente, sienten que el mundo gira alrededor de ellos y que por encima de ellos no hay nada. Es más, los papás muchas veces acolitan ese tipo de conductas porque cuando el docente regaña al muchacho, el papá sale, va corriendo para el colegio, no a vaciar al muchacho, sino a vaciar al docente. Entonces el muchacho crece con una idea de que por encima de él no hay nadie. Esas personas son las que estamos recibiendo hoy en la fuerza laboral. Entonces, si desde chiquito no se le enseñó el tema de jerarquías, pretender que él respete al jefe como le enseñaron a uno que había que respetarlo, pues eso no va a funcionar así. Es más, son muchachos que, entre otras cosas, por ley, tienen una cantidad de protecciones enormes a su alrededor cuando son estudiantes. Entonces, un amigo lo molesta, entonces, tranquilo, viene el psiquiatra, viene el psicólogo, vamos al comité, dejamos el acta, y eso se llama bullying. Así se llama hoy. En mi colegio había bullying, pero eso no se llamaba bullying, eso se llamaba montada. Y eso no se arreglaba con psiquiatra. Eso era, en mi colegio decíamos a las 12 en el platanito y allá arreglábamos. Y arreglábamos. Y aquí estamos. Entonces son muchachos que crecieron en una burbuja, que cuando entran al mundo real, que son ustedes, y ustedes empiezan a apretar un poquito, se les estalla la burbuja, y cuando se les estalla la burbuja, ellos necesitan volver a quedar en otra burbuja donde sean intocables. Y en estas normas que estamos mencionando, ellos encuentran esa nueva burbuja que los va a proteger, esta vez en su entorno laboral. Ojo que hasta hoy muchas de estas cosas las hacíamos, debimos haberlas hecho, pero las pruebas de todas esas cosas que hacíamos las guardábamos, una prueba por allí, otra prueba por allá, otra prueba por allá, y las guardábamos en cajones diferentes, pero realmente no estábamos midiendo qué tan efectivas eran para evitar los accidentes y las enfermedades. El gobierno se dio cuenta de eso, y el gobierno entonces dijo, qué pena, pero esto no puede seguir así, y emitió un decreto. Fue el decreto número 1443 del año 2014. Lo emiten en junio del año 2014. Decreto 1443 del 2014, que después pasó a ser el decreto número 1072 del 2015. ¿Qué dicen esos decretos? Dicen, vea, empleador, usted tiene que seguir haciendo todo lo que hacía antes. Siga haciendo la información de riesgos, siga haciendo las inducciones, siga haciendo los exámenes ocupacionales, siga haciendo los elementos de protección, las capacitaciones, los entrenamientos, las brigadas, los simulacros, la seguridad vial, el tema de estrés, siga haciendo todo, como si nada hubiera cambiado, pero hágame el favor y ahora todas esas cosas me las deja documentadas como un sistema de gestión. Y ese decreto nos dice cómo debemos nosotros conformar, crear, montar un sistema de gestión para controlar el tema de salud ocupacional de nuestros trabajadores. Ese es el decreto 1443. Para que se hagan una idea, ese decreto debió empezar a regir para muchas empresas ahorita el 30 de enero de este año, 31 de enero de este año. Pero cuando el gobierno se puso a mirar cuál era el nivel de cumplimiento de ese decreto, se dio cuenta que nadie había cumplido con eso. Conclusión, dijo el gobierno, sacó un decreto y dijo, ¿sabe qué? Esto no va a entrar el 31 de enero del 2016. Esto va a entrar a regir el 31 de enero del 2017. Ojo que eso suena lejos, pero eso no es lejos. Nos habían dado año y medio, casi 2 años, para cumplir con el sistema de gestión desde que salió el decreto 1443. Llegó el día y no lo habíamos cumplido.
Ahorita faltan 8 meses para que se cumpla el nuevo plazo. Tenemos que trabajar en eso. Es un sistema de gestión. Entonces, ¿de qué se trata el tema? Tenemos que hacer de una manera técnica una valoración de los riesgos a los que están expuestos nuestros trabajadores. Una vez hayamos valorado esos riesgos, identificado esos riesgos, tenemos que diseñar actividades para controlar esos riesgos. Después de haber ejecutado esas actividades para controlar los riesgos, tenemos que hacer auditorías para verificar que las cosas se hayan hecho y ver qué tan efectivo fue ese tema de actividades para prevenir los riesgos. Y por último, tenemos que hacer planes de mejora. En todo este paseo, desde el diagnóstico del riesgo hasta los planes de mejora, cada uno de ustedes como directivos de la entidad en la cual laboran tiene un papel fundamental. Estos decretos le dan un papel mucho más activo al trabajador, le dan un papel mucho más activo al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, le dan un papel mucho más activo a los directivos, al punto que, por ejemplo, nos obligan a nosotros como directivos a rendir cuentas anualmente a todos los trabajadores de los resultados de la implementación del sistema de gestión. Estamos obligados a eso, a rendir cuentas cada año de todo lo que hayamos hecho en desarrollo del sistema de gestión. El gobierno con esto en últimas lo que busca es poder medir a todas las empresas por igual, porque hay unos indicadores que hay que cumplir. Entonces nos quiere medir a todos por igual. Eso es bueno, es práctico, técnicamente hablando. Pero lo cierto es que a nosotros nos están equiparando a la multinacional petrolera que venía trabajando en el tema de sistemas de gestión desde hace 50 años. Quedamos al mismo nivel en materia de salud ocupacional. Nos van a medir exactamente con el mismo rasero, porque los indicadores en esencia son los mismos para todos. Entonces, este es un tema en el que tenemos que trabajar. Es un sistema de gestión. Si ustedes ya estaban certificados antes en otras cosas o ya tenían alguna calificación de alguna empresa de estas de sistemas de gestión, maravilloso, muy bueno, útil, conveniente, lo que quieran. Pero todo lo que tuvieran antes de estos decretos era voluntario. Este sistema de gestión, junto con el de seguridad vial, son obligatorios. Y el gobierno puede empezar a verificar su cumplimiento desde enero del 2017. Ojo con ese tema de sistemas de gestión. Es más trabajo, es más papelería, pero no hay nada que hacer. El vial es para dentro de un mes. Dentro de un mes. Era para hace un año. Perdóname, era para... No, ese era... Sí, era para hace un año. Sí, claro. 14, sí. Y lo ampliaron ahorita hasta junio de este año. Preguntas, ahora sí preguntas sobre estas normas. Por allá atrás tenías una, por aquí había otra. Preguntas. Básicamente mi inquietud está en el examen de reingreso post-incapacidad. Resulta que hay veces los trabajadores tienen un periodo de un mes en incapacidad, pero no se sienten bien de salud para volver a su trabajo. ¿Qué pasa? Van a la EPS, piden una consulta, pasan al médico y le dicen, mira, se me vence la incapacidad y no me siento bien. Entonces el médico no le vuelve a dar la incapacidad. ¿Usted qué dice acá? Que hay que hacer un examen de posincapacidad. Si en el examen de posincapacidad resulta que él no está todavía en condiciones, ¿qué hay que hacer? Puede que no esté en condiciones para hacer lo que hacía antes de incapacitarse. El médico ocupacional lo que debe decirte es cómo está, qué puede hacer en el trabajo. Y a partir de eso se le asignan esas nuevas funciones. Ese es el problema. Por eso la prevención es mucho mejor que cualquier otra cosa. Porque es que si uno no previene, después manejar al accidentado o al enfermo es peor. Ahora, ojo que aquí hay mañosos, ¿no? En todo este tema hay mañosos. Está el que se va donde un médico amigo que lo incapacita, está el que se hace prorrogar la incapacidad necesariamente, y está también el que falta a trabajar y nunca lleva la incapacidad. Está también ese. Y hay varias formas de manejarlos. Cada uno de esos casos, lo que están haciendo algunas empresas últimamente, en el caso de que la persona sea mañosa y falte al trabajo sin incapacidad, sin llevar la incapacidad,
Lo que están haciendo algunas empresas es, en lugar de llamarlo a descargos para sacarlo con justa causa porque faltó a trabajar, en lugar de eso, lo que hacen es mandarle una carta. Repito, al mañoso que faltó a trabajar sin incapacidad. Al mañoso, insisto mucho en eso, porque al enfermo se le ayuda. Al mañoso hay que salirle adelante. Entonces, ¿qué están haciendo con el mañoso? Le mandan una carta y le dicen, señor tal, me permito recordarle lo siguiente, el contrato de trabajo tiene 3 elementos. 1, prestación de servicio. 2, subordinación. Y 3, remuneración. El día de hoy usted se abstuvo de prestar el servicio sin justificación. Con lo cual entendemos que ha sido su decisión dar por terminado el contrato. Me permito manifestarle que su renuncia ha sido aceptada. Pase por la liquidación. Chao. Te van a tutelar igual. Pero una cosa es defenderse de una tutela defendiéndose uno de una renuncia y otra cosa es defenderse de una tutela donde uno tenga que justificar un despido. La tutela llega, pero el riesgo de perder o ganar cambia. ¿Sí? La pregunta radica, por ejemplo, en los exámenes que hay que hacer con los empleados, tanto de ingresos como periódicos o de retiro, que, bueno, sucede en una región del país que uno solicita esos exámenes médicos y cuando uno va a que se los realicen, el médico no le hace ningún tipo de examen a uno, sino que solamente le da el certificado como tal. Y pues así sin sucede. hacer el examen. Exacto. En ese sentido, ¿qué responsabilidad hay con respecto a él? ¿O qué se debe hacer? ¿O qué seguridad hay para la empresa como tal? Si se pudiera, lo ideal es cambiar de proveedor de exámenes médicos, si se puede. Lo hemos hecho en varias entidades y sucede exactamente lo mismo. La otra opción sería contratar un médico tú para que el médico vaya a la empresa y haga, o vaya pues a tu empresa y haga los exámenes él allá. Médico especialista, sí. Listo. Ahora, el médico que diga que la persona es apta y la persona se accidente, y la persona no era apta y se accidente porque lo pusimos a trabajar, el médico está asumiendo una responsabilidad muy alta. Te voy a poner un ejemplo, lo vas a contratar para hacer mantenimiento, trabajo en alturas. El señor tiene sobrepeso, triglicéridos, o tiene vértigo, o tiene problemas cardíacos, o cerebrovasculares, en fin, 1000 cosas. Y el médico dice, apto. Tú lo pones a trabajar en alturas y al señor le da un mareo y se cae y se mata, ese médico puede terminar embolatado por un tema de homicidio culposo. El tema es delicado. Lo que pasa es que como casi nunca pasa nada, los médicos se confían. Pero el tema, la responsabilidad legal de ellos es altísima. Altísima. Doctor, con respecto a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la mayoría de nuestras parroquias tienen 2 o 3 empleados. ¿Cómo se formarían los grupos? Porque son grupos exigidos por la normatividad. Mire, la norma de seguridad y salud dice que están obligados a tener sistema de gestión todos los empleadores. No dice todas las empresas, dice todos los empleadores. Y empleador es el que contrata a una señora para el servicio doméstico. Él es empleador. Luego hay que tenerlo. ¿Cómo se integran esos comités? Pues en la práctica con el número de personas que haya. Si somos menos de 10, pues no podremos tener un comité paritario, sino un vigía en seguridad y salud en el trabajo, y el tema del comité de convivencia laboral pues será un comité de 2, punto. Lo importante es dejar la evidencia del nombramiento, de las reuniones o de la gestión que haga el vigía y cada uno de los comités. Eso es lo importante, poder tener la evidencia, porque es lo que nos pedirán para demostrar el cumplimiento de todas estas normas. Ahora está de moda que cada que ocurre un accidente o una enfermedad, cuando ocurre un accidente grave, hay que reportarlo al ministerio. O cuando ocurre una enfermedad, hay que reportarlo al ministerio. Y ahora el ministerio le está mandando cartas a las empresas diciendo, oiga, déjeme ver todas estas cositas. Y si le falta algo, lo puedo multar. Y ahí pasamos al riesgo administrativo. Porque es que no cumplir con normas laborales puede generar sanciones por parte del Ministerio de Trabajo.
No cumplir con las normas de seguridad social puede generar sanciones también administrativas de la UGPP, y no cumplir con las normas de seguridad y salud puede generar sanciones del ministerio. Ojo con esto. ¿Qué dicen las normas nuevas? No cumplió con la norma laboral, la sanción administrativa puede ser multas de hasta 5.000 salarios mínimos por cada incumplimiento. Entonces, estábamos trabajando y no teníamos reglamento interno de trabajo, puede haber multa. Estábamos trabajando, poníamos a la gente a trabajar horas extras y no teníamos la autorización para trabajar horas extras, puede venir la multa. O los teníamos trabajando más horas de las que el ministerio autorizó, puede venir la multa. O no les estamos entregando la dotación, puede venir la multa. Eso, incumplimiento de normas laborales, hasta 5.000 salarios mínimos. Incumplimos normas de seguridad social, la UGPP cobra el aporte, los intereses y la multa. Incumplimos normas de seguridad y salud en el trabajo, estas que estamos mencionando acá, multa de hasta 1.000 salarios mínimos o el cierre de la empresa. Y ya han cerrado algunas. No es un buen momento para quedar en el radar de estas entidades de control. Han incrementado sustancialmente el número de inspectores encargados de vigilar el cumplimiento de todo esto. Entonces, no demos papaya. Sobre todo porque somos muy visibles. Puede que a nivel nacional haya nombres de algunas razones sociales que de pronto no sean muy notorios, pero ustedes en sus comunidades sí son muy notorios. Y ustedes pueden ser uno de esos casos típicos donde sanciono al más visible, así sea en la comunidad, para que los demás aprendan que esto es en serio. Entonces no demos papaya, ¿sí? No demos papaya con eso. Hay más de un interesado en vivir a costa de un escandalito en contra nuestra. Entonces no demos papaya. Doctor, quisiera preguntarle con respecto a los que tenemos un solo NID con el tema del vial, del reglamento, de la situación de vehículos, porque sé que es delicado desde que, pues ya por el tiempo, la premura y el tema de cuidado con los conductores. Ellos de por sí tienen un riesgo laboral alto y todas esas situaciones, pero pues nos preocupa porque, pongámosle en nuestro caso, todos manejamos con un solo NID y son 39 casas en Colombia, entonces ahí estamos graves porque la implementación se nos va a hacer… Nacional. Sí. Sí. Exactamente. Complejo. Bien complejo. No de papaya. Es bien complejo. Es bien complejo. Es bien complejo ese tema. Ay, ¿usted va a preguntar? Buenas, nosotros tenemos el servicio educativo con la gobernación del Guaviare. Sí. Nosotros tenemos un caso particular. El año pasado, una profe salió en embarazo. Ella tenía contrato firmado a término fijo. El 28 de noviembre se le venció el contrato. Nosotros lo que hicimos fue liquidarla, sus prestaciones sociales, pero no la desvinculamos de salud, con el fin de garantizarle su licencia de maternidad. En el 2016 volvimos a contratar nuevamente a los profes, porque nuevamente tuvimos el servicio educativo. La profe no la contratamos porque yo tengo entendido que hay que respetar los 3 meses de licencia de maternidad, que entre ese proceso pues no tendría que haber contratación. Antes que se le venciera la licencia de maternidad, la profe entra con un mes más de incapacidad, nos pasa un mes más de incapacidad porque se le presentó un inconveniente, se enfermó, que por ahora no creo que se vaya a recuperar. Mi pregunta es, ¿tenemos que cubrirle los 3 meses siguientes de lactancia como fueron de maternidad que dice, aunque no tenga contrato laboral? ¿O esas incapacidades más adelante nos va a incurrir en un proceso laboral? Pero el contrato de trabajo tú ya lo terminaste. Sí. Si tú ya lo terminaste, tú ya no tienes obligación, digamos, laboral frente a ella en cuanto al pago de salarios. Me parece que haces bien pagando la seguridad social hasta que termine la licencia. Eso es lo que habría que hacer, pero incapacidades después de que se acabe la licencia, en principio ya no.
O sea, pero los 3 meses de lactancia ya no se los tengo que cubrir. No, no, porque es que ahí tú ya no tienes contrato de trabajo con ella. Solo hasta los 3 meses de licencia de maternidad. Sí, 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 así es. O sea, habiendo tú ya terminado el contrato en noviembre, vas hasta el tercer mes De licencia de maternidad. de licencia. Hay personas que seguramente te hubieran recomendado en noviembre no terminar ese contrato para evitar el riesgo de tutela y cosas de esas. Otros te hubieran recomendado hacer lo que hiciste exactamente. Yo te hubiera recomendado hacer eso, porque es que si no te arriesgas a terminar el contrato en noviembre, ese contrato se te va hasta noviembre del año entrante, por decirte algo, sin tener la certeza de que te iban a renovar el Sí, contrato. porque pues si no tendríamos la garantía y que igual los contratos, nosotros firmamos contratos con los docentes, contrato a término fijo inferior a 1 año, ligado con el contrato principal que es con la gobernación. De acuerdo. De todas maneras, haberlo terminado te hubiera generado el riesgo de tutela, ¿no? Por lo visto no te entutelaron, te salvaste, pero hubiera podido venir una tutela. Pero la condena de esa tutela hubiera consistido en pagar la seguridad social hasta que se acabara la licencia. Pero entonces tengo obligación solo hasta la licencia. Sí, nada más. Nada Licencia, etapa de lactancia, no. más. Nada. Ok. No, ahí no. Tengan mucho cuidado cuando se trata de terminar contratos de maternas, ¿no? Porque eso es riesgoso. Entonces hay empresas que me dicen, venga, pero dígame algo, deme alguna fórmula. Uy, no, difícil, eso es peligroso. Pero no, dígame algo, alguna opción, algo. No, difícil. Hombre, pero tiene que haber algo, dígame alguna opción. Ok, listo, hágale un baby shower y aguántesela por el resto del embarazo. Porque eso ahí no hay nada más que hacer. Estuviste de buenas, estuviste de buenas. Doctor, buena tarde. Hágame un favor, ¿qué sucede cuando una parroquia solo tiene un empleado? ¿Cómo crea comité? ¿Cómo crea vía? ¿Qué se debe hacer ahí? ¿No hay nada que hacer sino cumplir las normas? No, tienes que tener ese solito, será vigía, tienes que tenerlo. Usted juega con el dominó, parece. Y pues comité no puede haber, porque ¿cómo? Comité de yo con yo, eso no se puede. Pero tienes que tener el sistema de gestión. Tienes que tenerlo. Bueno, Tienes que tenerlo. doctor, le agradecemos infinitamente Muchas gracias a su todos. Muy presencia. amables.